pertenezco al equipo morado. Para realizar este reportaje realizamos un viaje a Coatepec, Veracruz, acompañado de la maestra Ana Leticia Cucheta, que nos servirá para la materia teoría pedagógica, con el propósito de aprender de la pedagogía Waldorf impartida en el Colegio Cali. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Leonel y pertenezco al equipo morado. Bueno, continuando con el tema del viaje que se realizó al Colegio Cali en Coatepec, aquí se lleva a cabo una pedagogía muy especial, muy singular, que es la pedagogía Waldorf. ¿Cómo surgió esta pedagogía? Bueno, así a grandes rasgos, nace gracias al psicólogo alemán Steinberg, el cual él en esta pedagogía inculcaba mucho el uso de las artes para poder llevar a cabo la enseñanza. Buscaba promover que los niños tuvieran un sentido crítico, que fueran autónomos. Bueno, esta forma tan particular le llamó la atención mucho a una persona, a un empresario, a un cigarrero, el cual se llamaba Waldorf. Él está muy interesado en que los hijos de sus trabajadoras pudieran tener clases. Por lo tanto, decidió llamar a Steinberg y fue él su auspiciador. ¿Para qué? Para que él pudiera fundar una escuela y en esa escuela poder enseñarle a los hijos de las trabajadoras. Tal fue el choque cultural de la forma de enseñar que tenía Steinberg contra la educación que estaba en ese momento, que a las mamás quedaban encantadas. La forma en la que él enseñaba, esa forma tan peculiar, tan fuera del molde, una forma que era muy abierta, las cautivó y quisieron ellas también aprender. Entonces se llevó a cabo la decisión de también darle clases a las mamás para que pudieran tener esta misma educación por la cual los niños habían pasado. Y bueno, más adelante les vamos a platicar más a fondo cómo son las bases de la pedagogía Waldorf y cómo es llevada en el Colegio Cali. Okay. La pedagogía Waldorf es caracterizada porque no es considerada un método de estudio, sino una filosofía de vida. Principalmente porque en esta se buscan despertar las mentes de los humanos en general. También menciona que hay ciertas etapas, o sea, más bien serían sexenios, que es donde el niño, son periodos de 7 años, por ejemplo serían septenios, que es cuando el niño tiene un desarrollo físico y mental. De los 0 a los 7 años conlleva la voluntad, que es cuando el niño se siente tan atraído por hacer más y más. Podemos notar que los niños de 0 a 7 años nunca se quedan quietos y siempre están buscando qué más hacer, con qué más jugar, etc. De los 7 a los 14 años nos encontramos con los niños que desarrollan este sentimiento. Como están en ese momento en el que dejan la niñez y pasan a la adolescencia, comienzan a guiar todo por el sentimiento. Cada que hagan algo va a ser de acuerdo con el sentimiento al que están asociando. Okay. Además, en esta etapa de los 7 a los 14 años, el niño guía todo lo que va haciendo a través de la admiración. Por ejemplo, la admiración de sus padres o de sus familiares cercanos, a los que ven como sus mayores, por ejemplo sus hermanos. Y luego tenemos la tercera etapa, que sería la última, de los 14 a los 21, que es cuando el niño cambia en un proceso de adolescencia a adultez y todo esto se ve guiado. De los 14 a los 21 años es guiado por el pensamiento. De esta forma el niño ya tiene conciencia de la moral y comienza a determinar sus propios juicios, comienza a tomar sus propias decisiones y a juzgar a sus adultos o a sus mayores. Cabe destacar que estas son etapas de la teoría o de la pedagogía. Cabe recalcar que estas son las etapas de la teoría de Waldorf, pero cada teoría tiene sus propias etapas. Dicho esto, pasamos con los 3 pilares fundamentales. El primero sería el qué, es el qué contenido vas a enseñar. Después sería el cómo, que es la iniciativa con la que vas a dar la clase, que todo esto tiene que ser muy guiado a la didáctica, al arte. Y después sería el tercer pilar, que es cuándo. Waldorf presta mucha atención
en qué etapa se encuentra el niño, de los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21. Y de acuerdo con estas edades va a ser cuando vas a enseñarle qué cosa, porque es lo que necesita el niño. Por esto, aunque el niño se vea muy dispuesto y muy preparado con la voluntad de seguir aprendiendo nuevos conocimientos, no se le enseñan de acuerdo a su etapa en la que se encuentra, ya que no le va a servir de tal forma. Con esto me refiero a que aunque el niño ya tenga cierta área desarrollada, todavía falta las otras dos, por así decirlo, que si tiene voluntad, aún le falta desarrollar el sentimiento y el pensamiento. Y entonces, si seguimos enseñándole, perderíamos el detalle de llevar una pedagogía Waldorf. A todo esto, ¿cómo es un maestro Waldorf? Bueno, Waldorf principalmente buscaba conocimientos avanzados sobre ciertos temas. Una vez que los ponía a enseñar una rama totalmente diferente a la que especialistas, y una vez que ya los encontraba, los ponía a dar clases de temas totalmente diferentes a los que son de su zona de confort. Esto para que el maestro se siga desarrollando y siga buscando más conocimiento y nuevas formas de enseñanza. Hola, buenas tardes, yo soy Edith del equipo morado y les vengo a platicar cómo fue la visita a la escuela Cali y cómo fue la clase que nosotros. Nos dividieron en varios grupos y cada grupo fue a diferentes grados de la escuela. A nosotros nos tocó el grado de sexto, donde muy amable la maestra. Llegamos y la maestra nos presentó al grupo y a sus dos alumnos que en ese momento llegaron. Nos presentó muy amable y luego la maestra nos dijo que nos acomodáramos como que quedamos en el salón, de ahí si no, los que no, afuera. De ahí procedimos a guardar silencio, mientras que ella y sus alumnos empezaron a poner las manos en el pecho y a decir un verso. Posteriormente la maestra nos dijo que íbamos a realizar una actividad. Entonces procedimos a salir del salón, hicimos una rueda y ella llevaba unos tubos de metal donde empezamos a hacer movimientos con el tubo y donde pusimos en práctica nuestra coordinación, trabajamos individual y en parejas. No la activación y procedimos a ir al salón a hacer una actividad de matemáticas. Era una actividad muy sencilla, que de ahí nos comentó la maestra que íbamos ahora sí a pasar a la actividad principal. De ahí la maestra nos comentó a los alumnos que el tema principal nos dio una pequeña introducción para poder llegar al tema principal. El tema principal era la acústica. La actividad consistía en que la maestra nos dio una cartulina. Esa cartulina se dividió en dos partes, donde ella hacía se tapaba con una sábana, donde ella hacía unos sonidos, eran graves, agudos, eran muy bajitos, eran más altos, donde nosotros teníamos que poner lo que nosotros escucháramos. Eso lo teníamos que redactar en la cartulina. Se terminó esa actividad y ya de ahí la maestra nos fue diciendo qué tipo de sonido era y si nosotros teníamos puesto el sonido que era. Bueno, ahora les voy a hablar de cómo vi la escuela. En el salón vi que tenían muchas pinturas de los niños que habían realizado. Arriba del techo tenían como tornillos con un hilo. Cada niño tiene un cubículo para dejar sus cosas, sus libretas, sus mochilas. En la parte de una esquina del salón tenían como un altar no religioso, porque tenían una veladora y unas muñequitas también como jarochas, donde ahí ellos hacen su momento espiritual, pero nada religioso. De ahí también procedí a salir
ellos tienen para cuidar animalitos como gallinas, también tienen un cultivo de lechuga, tienen un cultivo de plantas para la comida, romero, orégano. Los baños me encantaron mucho, están muy bien. Los lavabos eran muy artesanales, no es como un lavabo normal, como común. No tenía, abrías sobre una llave y un tubo y ahí salía el agua, que el agua estaba muy fresca, muy fría. También el techo tenían una cesta para básquetbol, tenían unas banquitas. Los demás salones tenían del año de primero, tenían otros cubículos donde los niños cuando se iban a la parte de tierra a cultivar, ellos tenían especialmente sus botas, se quitaban sus zapatos para irse a cultivar y ir a cuidar a las gallinas. Procedían a regresar y se ponían sus zapatos bonitos. Bueno, eso ha sido todo por parte de nosotros, de nuestro equipo morado. Espero que haya sido de su agrado. Les dejo al final fotos y videos para que conozcan más el Colegio Cali de Hualco. ¡Nos vemos! Igual porque son de 2 semestres distintos, ¿verdad? Sí. Igual que haya de 2 semestres para que tengan la oportunidad de platicar y ya. Que aunque el niño ya tenga desarrollado cierto conocimiento y tenga ansias de conocer lo demás, no. ¿Dos? Exacto. Llega lavadero, como que era de muy ya.